Bueno, después de haberles contado bastante resumidamente qué pasa cuando los enfriamientos de los aceros se producen rápidamente, cómo aparecen fases de no equilibrio, fases que no están presentes en el diagrama de fases de equilibrio, eh, que tienen propiedades también mecánicas muy interesantes. Bueno, ahora les voy a contar sobre los diferentes tipos de acero, aceros al carbono y aceros aleados. En general los aceros tienen hierro-carbono básicamente, pero tienen otros aleantes para modificar sus propiedades. Los aceros al carbono son los que contienen solamente una cantidad residual de otros aleantes, y los aceros aleados son aceros que contienen una mayor cantidad de otros elementos para modificar sus propiedades. La denominación, hay una enorme variedad de aceros, ¿sí? La denominación se rige por bueno, diferentes estándares, ¿sí? Puede ser AISI, ASTM, SAE, y por ejemplo la designación AISI-SAE son aceros de 4 cifras. Entonces tenemos por ejemplo un acero 1010, es un acero al carbono, o sea, no tiene otros elementos aleantes, con 0,1% de carbono. 1020 tendrá 0,2%, etc. Los aceros al carbono, digamos, se clasifican según su contenido de carbono, bajo, medio y alto contenido de carbono, y se los engloba, digamos, en esos conjuntos porque, bueno, tienen propiedades diferentes, propiedades mecánicas diferentes, y se los utiliza para diferentes fines. En los aceros bajos en carbono son la mayor parte, son los más comunes, contienen menos del 0,25% en peso de carbono, y bueno, no se puede obtener martensita cuando son enfriados rápidamente, ni se pueden endurecer por trabajo en frío. La microestructura, bueno, es de ferrita y perlita y son bastante blandos. Es el contenido de carbono comparativamente con los otros aceros que tienen mayor contenido de carbono, digamos, como tienen poco contenido de carbono y tienen fase ferrita, ¿sí? Son bastante blandos, pero son muy, muy dúctiles y son fáciles de mecanizar. Se utilizan para fabricar vigas, carrocerías de automóviles, etcétera. Hay aceros bajos en carbono, pero que son de alta resistencia porque se le agregan otros aliantes, por ejemplo, cobre, vanadio, níquel. Estos tienen muy buena resistencia mecánica y se los usa cuando la resistencia mecánica es crítica, como partes estructurales de puentes o torres. Acá les muestro las tablitas con las denominaciones de algunos aceros. Estos son bajos en carbono, ¿sí? 1010, 1020. Acá da la composición de carbono, digamos, la concentración de carbono, y bueno, en general tienen manganeso como aleante. Y acá, en esta tablita, lo que se presenta son las propiedades mecánicas, ¿sí? Este, por ejemplo, tiene 1010 y 1020, ¿sí? Aumenta el contenido de carbono de 10 a 20, y entonces se hace más resistente, y la ductilidad disminuye. Y acá están las aplicaciones típicas de estos aceros. Esto está sacado, fíjense, es de tabla de 12.1 A y B del Calistar, así que esto es capítulo 12 del Calistar, donde está toda esta clasificación de aceros. Los aceros medios en carbono son el 0,25 y 0,60, y estos pueden ser tratados térmicamente. Se puede obtener martensita, ¿no? Desde la austenita se puede templar y revenir para mejorar las propiedades mecánicas, y entonces la microestructura generalmente es de martensita revenida. A veces se le pone cromo, níquel y molibdeno para mejorar ese tratamiento térmico, ese templado y después el revenido, y son más resistentes que los bajos en carbono y se usan para fabricar, por ejemplo, martillos, cigüeñales, pernos. Los altos en carbono ya van de 0,60 a 1,4% en peso de carbono. Acá ya son hipereutectoides en general. Son más duros y resistentes, son menos dúctiles,
casi siempre se utilizan con tratamientos de templado y revenido, los hacen muy resistentes al desgaste y se usan como, digamos, este es el acero que se usa para herramientas de corte. Bueno, también para cuchillos, navajas, hojas de sierra. Acá tenemos composición de aceros para herramientas, ¿sí? Con bueno, las diferentes denominaciones. Eh, Fíjense que todos tienen un porcentaje importante de carbono, ¿sí? Además de otros aleantes. Y estas son las aplicaciones típicas de este tipo de aceros. Bueno, aceros de baja aleación son aceros que además de bueno, el contenido de carbono tienen algún otro aleante. En general, lo que se pretende es mejorar alguna propiedad específica, no tanto las propiedades mecánicas, porque eso está básicamente determinado por el contenido de carbono, sino alguna otra propiedad, por ejemplo, la templabilidad. ¿Qué es lo que se quiere lograr? Bueno, eh, el templado, digamos, dependiendo de la composición del acero, digamos, debe realizarse a una velocidad muy importante para, o sea, muy rápida, ¿sí? Para obtener la fase martensita. Y entonces, bueno, solo es posible es que esto se produzca en una capa muy finita en el exterior, por ejemplo, o también esa velocidad tan rápida hace que por diferencia de hidratación térmica, digamos, se agriete el material. Entonces, con ciertos aliantes lo que se produce es una mejora, digamos, en esta transformación de fase a martensita, de manera que se puede hacer a temperatura, a velocidades de enfriamiento un poco más lentas y también que se haga una capa más gruesa de esta martensita y eso le da propiedades mejores al acero y se dice que tiene mayor templabilidad. Los aceros de baja aleación tienen aleantes como cromo, tungsteno, molibdeno, níquel, que lo que hacen es retrasar esta transformación eutectoide, entonces retienen la austenita, ¿sí? Y se puede obtener martensita con un enfriamiento más lento. Entonces, estos aceros de baja aleación, los aleantes, no pasan del 5% en peso y lo que se pretende es mejorar la templabilidad. Bueno, a igual contenido de carbono, las propiedades mecánicas de un acero del carbono y de un acero de baja aleación son bastante similares, como ya les dije, pero la diferencia es que el acero de baja aleación es más templable. Respecto de los aceros inoxidables, estos de los aceros aleados es muy, muy importante. Para que un acero se haga inoxidable, tiene que tener como mínimo un 11% de cromo. El elemento que se le agrega al acero para hacerlo inoxidable es el cromo. También a veces se le agrega níquel y molibdeno, pero es importante que tenga por lo menos un 11% de cromo. Eso va a hacer que se cree una capa protectora, digamos, en el material que impida que el material se degrade en el ambiente, que se oxide. Y de esta manera puede soportar ambientes muy agresivos, altas temperaturas, ambientes ácidos, ¿sí? Y entonces la aplicación de estos aceros, bueno, son turbinas de gas, generadores de vapor, hornos, etcétera. Y también se usa como biomaterial. No es el mejor de los biomateriales, pero fue de los primeros que se usó. Actualmente se trata de usar titanio más que acero inoxidable porque estos aleantes como cromo, níquel, pueden digamos, pueden migrar hacia el organismo produciendo efectos adversos. Pero, digamos, todavía es un buen material porque tiene muy buenas propiedades mecánicas, es resistente a la corrosión y, bueno, comparado con el titanio es más económico. Respecto de la microestructura de los aceros inoxidables, bueno, pueden ser ferrítico, austenítico o martensítico, ¿sí? La composición de los aceros inoxidables, ¿sí? Me va a determinar si la microestructura
con la que se va a usar, digamos, va a ser ferrítico, austenítico o martensítico. Los ferríticos son los menos duros, ¿sí? Austeníticos son intermedios y martensíticos son, bueno, se obtienen por templado y revenido porque si no queda muy frágil, ¿sí? Son los más duros. Entonces, por ejemplo, se usan para cuchillería e instrumental quirúrgico. Bueno, respecto de las fundiciones, hasta ahora estábamos hablando de aceros, que era hasta el 2,11% de carbono, ¿sí? Las fundiciones estábamos desde acá para allá, ¿sí? Desde este punto para allá, de manera que si tengo una aleación con un porcentaje de carbono mayor que el 2,11%, bueno, voy a tener fase líquida hasta esta temperatura eutéctica, ¿sí? Que es más o menos 1130 grados. Bueno, las fundiciones están entre el 2,11 y en general el 4%, o por ahí un poco más que el 2,11, entre el 3 y 4% serían las más comunes. Funden con facilidad, mucho más fácil que los aceros, porque, bueno, la temperatura de fusión puede ser tan chica como 1130 grados, comparado con los aceros que funden a mayores temperaturas. Bueno, tienen un amplio intervalo de resistencia y dureza dependiendo de la composición. Son fáciles de mecanizar, o sea, se les puede dar forma fácilmente con una herramienta de corte, con un torno. Son poco resistentes al impacto y poco dúctiles. No son buenos para soportar tracciones, sí, son buenos para soportar compresiones. Son frágiles, ¿no? Y las fundiciones más usadas son las que se llaman fundición gris y fundición blanca. La fundición gris, en realidad, no es algo que se encuentra en el diagrama de fases de equilibrio hierro-cementita, ¿sí? Lo que se hace con la fundición gris, tenemos que el carbono no se encuentra como cementita, sino que lo que no puede disolverse en la austenita se precipita y forma laminitas de grafito, forma láminas de grafito. Es un material de ingeniería importante porque tiene bajo costo, combina propiedades interesantes como excelente capacidad de mecanización, buena resistencia al desgaste, excelente capacidad de amortiguar vibraciones y esto hace que, bueno, se use mucho como bancada de máquinas. El contenido de carbono es entre 2,5 y 4 y lo que hace que este carbono se precipite, digamos, en hojuelas de grafito es el agregado de silicio. Se le agrega silicio entre 1 y 3%. Entonces, bueno, el grafito suele aparecer así dentro de la matriz y esta matriz es de ferrita o de perlita, ahí vemos perlita y después también vemos ferrita, pero tenemos estas hojuelas de grafito que hace que le den esa coloración grisácea y por eso se llama fundición gris. Después la fundición blanca sí respeta el diagrama de fases y tiene el carbono en forma de cementita. Para su formación, bueno, el contenido de carbono se limita entre 2,5 a 3% y también tenemos silicio, que tiene menos silicio que en el caso de la fundición gris, que tenía entre 1 y 3, acá tenemos menos silicio y entonces, bueno, no precipita de esa manera el carbono. Em, bueno, tenemos algo de carbono en forma de grafito, ¿sí? Pero no tanto como antes. Bueno, tienen alta resistencia al desgaste y a la abrasión, porque hay, bueno, carburo de hierro, ¿sí? La cementita, esa era una fase bien frágil, dura. Entonces, esta fundición es dura y frágil, y es tan dura y frágil que no se puede mecanizar. La microestructura que acá se muestra está formada por el eutéctico del hierro, que les mencioné, que se llamaba ledeburita. Entonces el hierro con esa composición eutéctica forma
austenita y cementita en una microestructura que se llama ledeburita y que tiene grandes láminas y zonas blancas de cementita intercaladas, ¿sí? Eso por la composición. Y bueno, presentan baja tenacidad. Bueno, cuando se rompen en una superficie brillante, entonces por eso da el nombre de fundición blanca. Las diferencias entre aceros y fundiciones es que, bueno, los aceros son mucho más dúctiles, son deformables en caliente, se pueden, digamos, dar forma por laminación o extrusión, por ejemplo, mientras que las fundiciones se fabrican generalmente por moldeo, por eso, digamos, tienen ese nombre de fundiciones. Entonces el acero, bueno, se conoce como hierro forjable y la fundición como hierro colado. Las fundiciones son más resistentes a la corrosión en los cambios súbitos de temperaturas que los aceros. Las fundiciones presentan mayor porcentaje de carbono, entonces son más duras y frágiles. Los aceros son usados para la fabricación de piezas mecánicas, elementos de transmisión de potencia y herramientas de trabajo. Y las fundiciones son usadas para fabricación de piezas de gran tamaño como carcasas y bancadas. Las fundiciones poseen una ductilidad y maleabilidad nula, casi nula comparada con los aceros, que pueden ser sometidos a procesos de forjado y laminado, eso más o menos estaba dicho arriba, y las fundiciones son más fáciles de maquinar que los aceros. Bueno, acá hay un resumen de las propiedades, ¿sí? Tienen muy buenas propiedades mecánicas las fundiciones, pero son frágiles, ¿sí? Eso hace que puedan romperse frágilmente. Los aceros son mucho más dúctiles y entonces son mucho más robustos para algunas aplicaciones. En este diagrama de fases hay un resumen de todas las microestructuras de los aceros es un diagrama de fases de microestructuras de equilibrio, ¿no? Para los aceros con diferentes composiciones, ¿sí? Si lo miran con un poco de detalle van a encontrar lo que más o menos estuvimos explicando. Por acá aparece la microestructura, esa ledeburita, ¿sí? Que es una mezcla de austenita con cementita. Bueno, hay muchos detalles, ¿sí? No es tan importante que los vean a todos. Pero bueno, esto sí lo estuvimos viendo bien. Y en esta parte de las fundiciones, bueno, dependiendo de la composición, si estoy hipoeutéctica o hipereutéctica, digamos, la microestructura va a ser diferente, por supuesto. Bueno, entonces terminamos de esa manera con lo que sea el diagrama hierro-carbono, ¿sí? Aceros y fundiciones. Y lo que quiero ahora es presentarles cómo se trabaja con los diagramas de fases cuando tenemos más de dos componentes, en particular cuando tenemos tres componentes, ¿sí? Entonces, un diagrama de fases, si tenemos tres componentes que se mezclan, lo que vamos a hacer es armar un triángulo donde cada vértice es uno de los componentes puros y cada lado del triángulo va a corresponder a bueno, la mezcla de dos componentes. Este lado va a ser la mezcla entre A y B, este lado va a ser la mezcla entre B y C y este lado va a ser la mezcla entre C y A. Entonces podemos armar el diagrama de fases binario, ¿sí? AB, BC y CD. Como siempre, digamos, tenemos composición, temperatura y bueno, lo que se muestra en este diagrama es un binario AB que tiene un diagrama de fases eutéctico, el binario BC tiene otro diagrama de fases eutéctico y el binario CA, perdón, también tiene un diagrama de fases eutéctico, ¿no? Entonces, esta cara del prisma, este triangular que tenemos, es una aleación que tiene solamente composición AB, no tiene nada de C. Esta tiene BC, no tiene nada de A. Esta tiene CA, no tiene nada de B. Lo que haya en el medio sí va a tener los tres componentes. Entonces, nosotros, digamos, los diagramas de fases los usamos para sacar información sobre, bueno, fases presentes en determinadas condiciones de composición y temperatura, composición de esas fases y cantidad de cada una de esas fases.
Entonces, con esta forma de representar el diagrama de ternario, está muy difícil leer toda esa información. Si bien, digamos, acá podemos tener, bueno, los puntos de fusión de los elementos puros, etcétera, temperaturas eutécticas, ¿sí? Pero está muy difícil de leer eh, esto en 3 dimensiones. Entonces, lo que se hace son cortes isotérmicos, o sea, cortes a una determinada temperatura. Este es un corte isotérmico, ¿sí? Está cortado el diagrama de fases a una determinada temperatura y entonces eso me va a formar un triángulo que voy a poder leer. Entonces, lo primero que quiero saber es cómo leer las composiciones, ¿sí? Cuando tengo un diagrama de fases ternario. Entonces, como el diagrama de fases los diagramas de fases ternarias que vamos a tener para interpretar, ¿sí? Van a estar proyectados, digamos, en un triángulo y van a corresponder a diferentes temperaturas. Por ejemplo, esto es supónganse que es a 100 grados, esto es a 500 grados, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber leer composiciones en este triángulo. Entonces, este triángulo tenemos en los vértices componentes puros, en los lados las mezclas binarias y en el interior las mezclas ternarias. Si yo tengo este punto, tengo el mismo triangulito, ¿no? Tengo este punto. Yo digo, bueno, ¿qué composición tiene este punto? Lo que vamos a notar, como les decía, por ejemplo, si estoy en este punto o estoy en este lado tiene una mezcla de A y B y no tiene nada de C. A medida que me acerco a este vértice donde tengo C puro, ¿sí? Voy aumentando la cantidad de C. Pero si me muevo en estas líneas paralelas a este lado, ¿sí? Todo esto tienen todos la misma cantidad de C. Todas estas tienen la misma cantidad de C. ¿Sí? No me estoy acercando al vértice. Todas tienen la misma cantidad de C, esto también, etcétera, etcétera. Entonces, moviéndome paralelamente al lado opuesto de cada uno de los vértices, puedo ver cuál es la cantidad de componente C. Si me muevo paralelamente a este lado, ¿sí? Voy a poder medir la cantidad de A que tengo. Y si me muevo paralelamente a este lado, voy a medir la cantidad de B. Entonces, a ver, yo decía, si me muevo paralelamente a este lado, mido, o sea, todas estas aleaciones tienen la misma cantidad de A. ¿Cuánto tienen de A? Bueno, esto que indica acá, ¿no? El porcentaje en peso de A es esto, sería un 50%. Esto me va a indicar la cantidad de B. Como estoy bien lejos, ¿sí? Voy a tener poquito B. ¿Sí? ¿Cuánto voy a tener? Voy a tener un 10% de B. Y esta me va a indicar la cantidad de C. Y voy a tener un 40% de C. O sea, 40 más 10 más 50 va a ser bueno, el 100% es la composición de una aleación, de esta aleación que está en ese punto. Bueno, espero haberme explicado bien. No sé si, si lo dije tan claramente, pero no es complicado. No se hagan lío, no es complicado. Si me muevo por acá, ¿sí? Todas estas aleaciones tienen la misma cantidad de A. ¿Sí? Si me muevo en esta dirección, todas tienen la misma cantidad de B, y si me muevo en esta dirección, todas tienen la misma cantidad de C. Y mido la cantidad de C acá, la cantidad de A acá y cantidad de B allá. Bueno, acá lo tenemos en porcentaje en peso, después en el práctico. Bueno, en el práctico van a ver un diagrama de fases que sí lo voy a presentar, así que les explico ahí un detalle sobre las grillas de porcentaje en peso y porcentaje atómico. Bueno, entonces así se leen las composiciones en este triangulito. Otra manera de determinar composiciones es usando la regla de la palanca ternaria. La regla de la palanca ternaria es una regla de la palanca que si yo tengo esta aleación, ¿sí? Y quiero saber cuál es la cantidad de A que tengo, esto sirve para hacer las composiciones, digamos, pensando en los elementos puros,
o cantidad de fases después cuando esté en algún triangulito en el diagrama de fases. Entonces, la cantidad de A va a ser el segmento opuesto sobre el segmento total. La cantidad de B va a ser segmento opuesto sobre segmento total y cantidad de C va a ser segmento opuesto sobre segmento total. ¿Sí? Es lo que dice acá. Esto se puede medir y con eso determina la composición de la aleación que se ubica en este punto del diagrama de fases. Acá solo estoy viendo composiciones. Fíjense que esto no tiene ninguna fase en este diagrama, es solamente el triangulito donde estoy proyectando las composiciones. Bueno, entonces tenemos dos maneras de medir las composiciones, ¿sí? Usando la grilla o midiendo, que por ahí es más impreciso, pero también se puede hacer, ¿no? Midiendo los segmentos, de esa manera también determinamos la composición. Y si no, usamos esta grilla para medir la composición. Bueno, entonces ahora sí, supónganse que tenemos este corte isotérmico, ¿sí? Entonces cortamos el diagrama de fases acá, que forman por estos tres diagramas binarios eutécticos, pero bueno, haciendo una aleación ternaria, ¿sí? A temperaturas por debajo de este punto eutéctico, tenemos este aspecto del diagrama de fases. ¿Qué es lo que se ve? Tenemos regiones de una sola fase, ¿sí? Acá, digamos, cerca del vértice B tenemos una solución sólida, ¿sí? Estamos totalmente solidificada, está la aleación porque estamos por debajo de esta temperatura eutéctica. Entonces tenemos una solución sólida que tiene mucha, digamos, gran cantidad de B y un poquito de A y un poquito de C, ¿sí? Admite cierta solubilidad, digamos, de A y de C en su estructura. Acá tenemos una solución sólida que tiene predominantemente elemento C y admite algo de A y de B en solución. Y acá la fase A admite poquito B y poquito C en solución. Si queremos determinar la composición de una aleación sí, tengo una aleación que me cae en este punto, ¿sí? Me cae en este punto. Bueno, ¿cuál es la composición de la aleación? Bueno, la composición de esta fase B, que la determino como expliqué recién que se determinaba la composición, ¿sí? Y si quiero saber la cantidad de fase B, o sea, qué cantidad relativa tengo de fase B, bueno, tengo todo en fase B, estoy en el campo de una sola fase, ¿sí? Entonces, si caigo con una aleación en el campo de una sola fase, bueno, y me preguntan cuáles son las fases presentes, bueno, esta, B. ¿Qué cantidad tengo? El 100%. ¿Y cuál es la composición? Tengo que leer la composición como acabo de explicar, ¿no? Haciendo las paralelas, ¿sí? A los lados para leer la composición en la grilla, ¿sí? O si no, usar la regla de la palanca ternaria. Bueno, en esta región con estas liñitas, ¿sí? Estas liñitas no me indican límites de fases, sino que me ayudan para la lectura de la composición de la fase. Esta es una región de dos fases, ¿sí? Bueno, de acá para adentro tengo una mezcla de C y B. Acá tengo A y C y acá tengo A y B. ¿Cómo hago para leer la composición de estas fases? Si por ejemplo estoy en este punto, a ver, estoy en este punto. La composición de la fase C va a ser esta, ¿sí? O sea, la cantidad que tengo de A, B y C, o sea, la composición, eso quiere decir cuánto tengo en peso de A, B y C en esta aleación, la leo acá. Y cuánto tengo en peso en la fase B, lo leo acá. Es como lo que hacíamos en el diagrama de fases binario, ¿sí? Que trazábamos la isoterma y veíamos cómo intersecaba los límites de fases. Esta es la composición de C y esta es la composición de B que voy a tener en esta mezcla de C y B.
¿Qué cantidad relativa tengo? Bueno, uso la regla de la palanca que conocemos. La cantidad de B que tengo va a ser esto sobre el total y la cantidad de C que tengo es L2 sobre L2 más L1. Si yo tuviese este punto, ¿dónde estoy? Por acá adentro, ¿sí? Estas líneas me sirven justamente para guiarme qué composición voy a encontrar de cada una de las fases, ¿sí? La fase C va a tener esta composición y la fase B va a tener esta composición. Si yo encuentro un diagrama de fases que no tiene estas líneas dibujadas, bueno, uno se las tiene que imaginar. En el campo de dos fases puede trazar líneas que no son paralelas entre sí, ¿sí? Depende de cómo se va abriendo eh, el límite de fase, ¿sí? Pero bueno, son líneas que van siguiendo esta apertura, digamos, y esas me ayudan a leer las composiciones y las cantidades relativas después de cada una de las fases. Entonces, ya sabemos determinar composiciones, cantidad relativa y bueno, fases presentes en el campo de una fase y en el campo de dos fases también composiciones, cantidades relativas y fases presentes en el campo de dos fases. Este es un campo de tres fases. Acá tenemos A, B y C. Fíjense que esto es un triángulo. Ahí, ahí, ahí. Son campos de tres fases en los diagramas ternarios, ¿sí? Son triángulos que tienen en cada uno de los vértices, están tocando una de las fases. Y son tres fases en equilibrio, entonces las composiciones están fijas, ¿sí? Acá las composiciones de C, por ejemplo, pueden variar. Y las de B también pueden variar. En cambio acá están fijas porque tocan en un solo punto. La composición de C que tengo es esta. La composición de fase A es esta y la composición de fase B es esta. Y para sacar, estoy acá, ¿no? Estoy en un campo de tres fases. Acá voy a tener fase. ¿Qué fases están presentes? A, B y C. ¿Qué composición tiene cada una de las fases? Bueno, la fase A tiene esta composición, ahí tengo que hacer digamos, la lectura de qué composición es, cuánto A, cuánto B y cuánto C tiene, ¿sí? Cuánto elemento A, cuánto elementos B y cuánto elementos C tiene esta fase que se llama A. La composición de la fase B es esta y la composición de la fase C es esta. Y ahora, ¿qué cantidad tengo de cada una de las fases? Y bueno, ahora acá aplico la regla de la palanca ternaria. La cantidad que tengo de B va a ser esto sobre el total, la cantidad que tengo de C va a ser este pedacito sobre el total y la cantidad que tengo de A va a ser el segmento opuesto sobre el total. Entonces acá también ya tengo, ya sé leer todo lo que necesito en el diagrama de fases ternario. Bueno, veamos un ejemplo de diagrama de fases. Les presento los binarios, ¿sí? Diagrama de fases titanio-vanadio, el binario. El titanio, yo lo mencioné varias veces, es uno de los metales que sufren esas transformaciones alotrópicas. A bajas temperaturas tiene una fase HCP y después pasa a 882 grados a una fase BCC que se llama beta, ¿sí? Y fíjense en el diagrama titanio-vanadio que en la fase beta hay solubilidad sólida total, ¿sí? Entre el titanio y el vanadio. Eso es porque, bueno, el vanadio también tiene una estructura BCC y se dan las condiciones, las reglas de Hume-Rothery se cumplen y hay solubilidad sólida total en este sistema titanio-vanadio a temperaturas, bueno, relativamente elevadas. Este es el diagrama aluminio-vanadio, porque vamos a construir el diagrama de fases ternario, titanio, aluminio, vanadio. Entonces lo que tenemos, bueno, por ejemplo, tenemos una gran solubilidad del aluminio en el vanadio, tenemos escasa solubilidad del vanadio en el aluminio, el aluminio funde a temperatura relativamente baja, el vanadio funde a temperatura mucho más alta. Y bueno, el diagrama tiene varias fases intermedias, ¿no? Hay varios compuestos intermetálicos con composición estequiométrica definida, ¿sí? Que no tienen amplitud en su composición, ¿sí? Tienen bien definida la composición. Entonces, en el binario aluminio-vanadio
van a aparecer, digamos, estas fases. En el lado del triángulo correspondiente al aluminio vanadio, ¿sí? Tienen que aparecer esas fases. Y bueno, el titanio aluminio, tenemos que el aluminio, bueno, el aluminio puede solubilizarse bastante en el titanio alfa, también bastante en el titanio beta, y el aluminio por acá tiene una temperatura de fusión, digamos, mucho más baja que la del titanio. Entonces, y también, bueno, tiene varias fases intermetálicas, ¿no? Varios compuestos intermetálicos intermedios. Tenemos este corte isotérmico a 1200 grados centígrados. O sea, imagínense ese diagrama ternario 3D, ¿sí? Y le hicimos el corte del triángulo y nos queda esto, ¿sí? Acá nos dicen la ubicación de algunas de las fases. Acá vemos el líquido cerca del aluminio, estamos a 1200 grados, vemos la fase líquida y vemos, por ejemplo, solubilidad sólida total de beta en titanio vanadio y con cierta cantidad de aluminio también. A medida que me voy acercando para allá, voy aumentando el contenido de aluminio. Yo voy a pasar al siguiente diagrama, que es a 1400 grados centígrados, para que analicemos un poquito qué es lo que podemos ver en este diagrama. El otro diagrama lo van a trabajar en el práctico. Entonces, acá fíjense que la fase líquida aumentó, digamos, su campo, ¿sí? Porque estoy a temperatura más alta, entonces, bueno, tengo una mayor proporción de líquido, digamos, en el diagrama. Lo que les quería mencionar acá es que, bueno, tenemos las líneas estas, ¿sí? Me dan el porcentaje atómico de composición, ¿sí? Y las grillas, perdón, los tics estos en los ejes, me dan el porcentaje en peso. Entonces, por ejemplo, entre el aluminio y el titanio, que hay bastante diferencia de peso, bueno, no coinciden, o sea, hay diferencia, digamos, entre lo que me dice esta grilla, ¿sí? Y lo que está en los ejes. Entonces, en los ejes es en masa y en las grillas es atómico. Entonces, si ustedes quieren saber los porcentajes en masa, bueno, hay que leer acá, ¿no? Acá decíamos que aumentaba el contenido de titanio, acá leía el porcentaje de vanadio y acá leía el porcentaje de aluminio. Y tenemos, a ver, 20, no, 40, 60, no, ¿cómo es? 10, 20, 30, 40, 50. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Sí, van de a 10. Estos más grandecitos van de a 10. ¿Sí? Bueno, entonces, solubilidad sólida total acá. Tenemos, este es un campo de una fase. Este es un campo de una fase. Vamos a tratar de ubicar campos de una fase, de dos fases y de tres fases. Algunos ya están marcados. Acá tenemos fase alfa en el titanio aluminio, ¿sí? Con algo de vanadio también, fase alfa. Y fase beta acá. Entonces, en este campo, ¿sí? Tenemos que tener dos fases, alfa y beta. Acá tenemos fase gamma marcada, entonces en este campo vamos a tener alfa y gamma. Acá ya está marcado que tenemos beta más gamma, es cierto, porque acá tenemos beta y acá tenemos gamma. Y entonces acá tenemos que tener beta más gamma. Y acá me queda un triangulito que limita con el líquido en un vértice, con el gamma en un vértice y con el beta en otro vértice. Entonces ahí esta es una zona de tres fases en equilibrio, beta, gamma y líquido. Acá hay otro triangulito que limita con gamma, con alfa y con beta. Así que en este triangulito chiquitito tengo alfa, beta y gamma. Acá, bueno, tengo una zona de dos fases. Como está entre líquido y gamma, tengo líquido y gamma. Acá tengo una fase vanadio aluminio 8, que apenas se ve, ¿sí? Apenas se ve. Y tengo un triángulo que me limita con tres fases. Vanadio 5, aluminio 8, así era vanadio 5, aluminio 8, beta y líquido. Esta es una zona de tres fases.
Esta es una zona de 2 fases, tengo beta y líquido, y esta es una zona de 2 fases, líquido y vanadio 5, aluminio 8. Entonces, ya sabemos distinguir cuáles son las zonas de 1, 2 y 3 fases. Bueno, para mirar la composición de cada una de las fases, si estoy en una zona de una fase, la composición va a ser la composición de la aleación. Si estoy en una zona de 2 fases, tengo que imaginarme esas líneas que se llaman tie lines también, líneas de reparto, ¿no? Esas líneas para ver los límites de fase. Perdón, acá estoy entre líquido y gamma, así que me las tengo que imaginar así, entre líquido y gamma, disculpen, ¿no? Entre líquido y gamma, me las tengo que imaginar así. Entonces, si estoy acá, por ejemplo, bueno, la composición del líquido va a ser esta y la de gamas va a ser esta. Y cuando estoy en un campo de 3 fases, la composición de cada una de las fases va a ser la composición de lo que tenemos en los vértices. Y bueno, la composición la pueden leer con la grilla o aplicando la medición en la regla de la palanca ternaria. Y después, para ver la cantidad relativa de cada una de las fases, bueno, si estoy en un campo de una fase, tengo 100% de esa fase. Si estoy en un campo de 2 fases, aplico la regla de la palanca binaria, ¿sí? Donde estas tie lines o líneas de reparto, digamos, son las que me guían para aplicar la regla de la palanca. Y cuando estoy en un campo de 3 fases, aplico la regla de la palanca ternaria. Paso, digamos, si estoy en este punto, tengo que unir cada uno de los vértices con el punto, ¿sí? Y medir, a ver, este así y después esto así, y medir los segmentos opuestos sobre el segmento total, y con eso encuentro la cantidad relativa de cada una de las fases. Bueno, y eso es todo. Eso es todo sobre diagramas ternarios. Sí, es todo, efectivamente. Lo que queremos, digamos, es que aprendan a leer un diagrama de fases ternarias. Bueno, hasta la próxima.